contigo, que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco ser tu amigo, que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido. Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me han convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, que aunque le han buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Hey, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Y te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. El Hijo encabeza la humanidad que Él restauró. Somos parte de algo mucho mayor. Somos iglesia. Sí, somos mayor que nuestras vidas. Somos mayor que nuestro barrio. Somos mayor que nuestro país. ¿Sabes? Somos parte de su propósito. Somos parte de su movimiento. Somos parte de su comunidad. Somos su familia. Hoy, millones alrededor del mundo se reúnen para alabar, exaltar y adorar a nuestro Señor Jesús. Por Él estamos aquí. Prepara y dispón tu corazón para un encuentro con el Dios viviente. Bienvenidos, Ips y mi familia. Bienvenidos a nuestra emisión de servicio. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de adoración, es un tiempo de escuchar su palabra. Todo lo que respira alaba al Señor. Por eso te animamos a que te levantes, saltes, dances delante de la presencia del Señor y que cada uno de nuestros hogares se convierta en un altar de adoración, porque esto es Ipsi en casa. ¡Venga!
gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre y siempre, a Jesús. Casi no se oyó ese grito. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. A ver, ¿dónde está Ray? ¡Ray! ¡Salta para Cristo! ¡Salta para Cristo! ¡Salta! ¡Salta para Cristo! ¡Salta! Como fuerza y vamos todos a pelear. Vamos a cantar, vamos a ganar. Cantando al Señor, dando por ello honor. Porque Jesucristo es mi Señor. ¡Como! ¡Cristo venció! ¡Cristo venció! ¡Venció al diablo en la cruz! ¡Venció! ¡Cristo venció! ¡Venció a toda potestad! ¡Venció! ¡Venció! Nunca leemos los manuales. Recuerdo mi primer teléfono móvil, una creación increíble. Apenas lo tuve en mis manos, lo comencé a usar. Probando por ensayo y error, o mirando cómo otros lo usaban, logré descubrir algunas de sus funciones. Un día la batería dejó de funcionar. Estaba incomunicado. Comencé a buscar la respuesta de por qué ya no funcionaba. Más tarde descubrí que se debía al uso inadecuado que le estaba dando. No había considerado el manual, siendo que, ¿quién conoce mejor la creación que el creador mismo? Ahora piensa en ti. Eres una creación increíble, pero ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Probando por ensayo y error,
buscamos lo que nos parece mejor. O miramos cómo otros viven día a día, los imitamos y así queremos darle un sentido a nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez has llegado al punto de que nada parece tener sentido? Se siente como si algo se hubiese estropeado en nuestras vidas. Y es que hemos ignorado el manual de la vida. Hemos dejado a Dios en último lugar en vez de amarlo sobre todas las cosas. Hemos hecho todo al revés, todo lo malo y todo lo que nos destruye. Porque, ¿cómo podemos saber lo que es malo si no tenemos claro lo que es bueno? Hay un libro que nos habla de un hombre llamado Jesús, quien nos mostró lo bueno y lo malo. Él es el Hijo de Dios quien murió en la cruz cargando en su espalda todas las cosas que has hecho y que destruyen tu vida. Él nos advirtió que la consecuencia de rechazar sus mandamientos será una eternidad apartados de nuestro Creador, apartados de su amor, atados al sufrimiento eterno. Él te ama y quiere que confíes en Él con todo su corazón. Dejes atrás tu antigua vida y sigas sus pasos. Cristo quiere restablecer la comunicación contigo. Él quiere tener una relación contigo. No esperes otro día. Escucha con mucha atención. Cuando entras a una biblioteca, debes hacer silencio. Esto para que los que están a tu lado puedan concentrarse. Lo mismo ocurre cuando vas al cine. Debes hacer silencio y apagar el celular. Es tan sencillo. Cuando vienes a la iglesia, debes prestar atención y cumplir con algunas normas de educación que se cumplen en una biblioteca como en el cine. Debemos ser respetuosos y hacer silencio para no distraer a quienes quieren recibir de la palabra de Dios. Demuéstralo hoy en la siguiente conferencia. Bendiciones. Amada Iglesia, bendiciones. Qué hermoso encontrarnos una vez más en este día, en nuestro culto, en donde nos podemos reunir en nuestras casas y escuchar una hermosa palabra del Señor. Te invito que si de pronto no has traído tu Biblia, la traigas y puedas conmigo traer un marcador, un resaltador y de pronto tus notas para que tomes en cuenta estos versos que el Señor hoy nos va a regalar y cómo su palabra nos va a llenar de fe, de fortaleza, de amor y de vida, en el nombre del Señor. Te invito a que cierres tus ojos conmigo y pongamos este tiempo. Padre, tantas gracias te damos hoy, Señor, porque tú hoy sigues siendo fiel, Padre. Nos has permitido estar en este momento, nos permites compartir con nuestra familia, nos permites estar, Señor, en atención contigo para poder escuchar tu palabra, verte, Señor, y ver la profundidad que hay, Señor, en el río de tu Espíritu y en tu hermosa palabra. Hoy, Señor, te pido que hables a cada uno de nosotros, que hables a nuestras familias, que hables a nuestros hogares, que hables a tu hermosa iglesia, mi Rey. Y que una vez más, que todo, Señor, sea en tu precioso control, como es, Señor, nuestra vida y nuestra fe. Bendecimos esta noche, Padre, y yo te pido que si alguno está afligido, cansado, si está tal vez preocupado, Señor, venga tu palabra como paz, venga también esa palabra que nos exhorta, nos reconforta, nos da vida y nos llenes de fortaleza en esta noche y quites todo temor, toda angustia, toda enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios porque nos da este hermoso tiempo de aprender de Él. Amén. Y mi amado hermano, si tú tienes ahí la Biblia, yo te invito a que vayas abriendo la palabra del Señor en Salmo capítulo 126.
Y estaremos hablando esta noche de una fortaleza que hay en nuestra vida, en la palabra de Dios. Estaremos hablando de cómo el Señor nos enseña, pero también cómo el Señor puede llevarnos a profundizar en un texto o en una palabra de Dios si conocemos el contexto y si de pronto conocemos un poco más el motivo por el cual se ha leído la palabra. Entonces yo te invito a que leas conmigo Salmo capítulo 126, estos 6 preciosos e importantes versículos de la palabra del Señor. Dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mi amado hermano, este salmo precioso, Salmo 126, tiene un título que de pronto tu Biblia ahí lo puede ver y dice oración por la restauración, y debajo de este título tiene una palabra que en hebrea, que es un significado hebreo, que se llama cántico gradual. En la Biblia o en los salmos existen 15 versículos o 15 capítulos que son cánticos graduales, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Todos estos capítulos son graduales. ¿Y por qué son así? Se refieren a cuando los hermanos o los israelitas de Jerusalén subían desde sus pueblos o sus naciones diferentes, subían a Jerusalén. En las montañas y en los montes, ellos cantaban y entonaban estos salmos. Estos eran los salmos que ellos decían y llevaban tal vez en su mochila, y tal vez alguno de ellos tenía que cantarlo, entonarlo, pero esta clase de salmos eran las que ellos levantaban en voz y en clamor, orando y trayendo tal vez un poco de peso a sus espaldas, pero subiendo en un proceso en donde tenían que llegar a su amada Jerusalén para las fiestas o en el lugar que hayan querido o necesitaban subir a Jerusalén. Y la mayoría de estos capítulos, mis amados, son preciosos. La mayoría de ellos están relatados en la confianza en Dios, en el proceso que su pueblo tuvo que llevar para ser libre, y justamente este capítulo 126 habla de esa libertad cuando ellos estuvieron cautivos. Y es muy precioso, mi amado hermano, porque nos hace entrever y nos hace ver que Dios sigue siendo un Dios que tiene cuidado de su pueblo en la situación que se encuentre. Dios sigue siendo un Dios que cuida de nosotros, de nuestra entrada y de nuestra salida, y que, como dice su palabra, pueden pasar montañas, ríos, mares, los cielos y la tierra, pero su palabra no va a pasar. ¿Cuántos decimos amén? Así que escriba ahí amén y diga con su familia amén. Cuando leemos este capítulo, mis amados, está dividido en 2 partes esenciales y quiero que usted y yo las veamos en esta noche. La primera parte es desde el versículo 1 hasta el versículo 4, está hablando acerca del pueblo y acerca de la cautividad en la que Dios los hacía volver para que ellos estuvieran en libertad en su amada Jerusalén. Fue un proceso en la que el salmista narra cómo ellos podrían volver a la cautividad o volver a ser libres, pero cómo esto era como un sueño para ellos, cómo esto era algo imposible, cómo ellos habían dejado tal vez de creer que Dios los podía rescatar y los podía liberar, y cómo Dios iba a poner su mano allí para mostrar a su pueblo que Él seguía sustentándolos. Y yo no sé, mi amado hermano, si usted y yo en algún momento o en esta situación en que nos encontramos, tal vez decimos: Señor, ¿cuándo será que otra vez podemos salir? ¿Cuándo será que otra vez podemos abrazarnos? ¿Cuándo será que podemos volver a reunirnos? ¿Cuándo tendremos esa libertad? ¿Cuándo tendremos todo tal vez eso que tuvimos en meses anteriores y que no nos habíamos dado cuenta? Y así está el pueblo de Israel. Está diciendo: Señor,
si volvemos otra vez a esa libertad, seremos como los que sueñan, dice la palabra, y entonces otras naciones se alegrarán con nosotros y nos gozaremos y nos alegraremos porque nos has dado libertad. Y yo no sé si usted, mi amado hermano, puede decir conmigo: Señor, si nos das esa libertad, seré mejor en mi trabajo, valoraré más el tiempo que tú me has permitido, valoraré más lo que puedo hacer afuera. No sé si usted y yo podemos decir: Padre, tanto teníamos, tanta libertad, tanto nos has permitido poseer, que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que tú tenías tanto control y nos habías dado tantas bendiciones que muchas veces no las merecíamos. Y así estaba el pueblo de Israel, mi amado hermano, diciéndole: Señor, nos regocijamos, volveremos a ti y descansaremos en tu fidelidad. Versículos después, mis amados, y antes de pasar a la segunda parte de este capítulo, el versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Investigando un poco, mis amados, los arroyos del Negev realmente es un desierto. Es una parte desértica que se encuentra en el sur de Palestina, en donde la mayoría del año, la mayoría del tiempo, no hay agua. No hay fluidez, es desértico, pero hay una temporada específica del año donde Dios permite que descienda agua y es tanta la fluidez del agua que comienzan a ser como unos arroyos. Y cuando el pueblo aquí se asemeja, o el salmista asemeja de que si ellos vuelven otra vez a esa libertad o vuelven a valorar lo que Dios les había dado, eso iba a representar o asemejarse como en el momento en que en la dificultad anhelamos y anhelamos tanto que vuelva la salida, pero cuando está la respuesta de Dios, confiamos y nos alegramos y desbordamos de alegría porque Dios ya hizo un milagro. Y así eran los arroyos y así son hoy en día, mis amados. No sé si tú y yo pasamos o nos gusta solo vivir en la abundancia o en la alegría o en la paz. Y es fácil decir, tenemos todo, está toda la libertad, gloria a Dios, pero cuando hay situaciones tan difíciles y tan diversas que nos hacen valorar y que nos hacen creer, es ahí donde decimos: ojalá ya llegara la bendición, ojalá ya llegara la salida. Pero sabes, mi amado hermano, Dios tiene un plan y Dios tiene el control, porque Él nunca va a dejar solo a su pueblo, porque siempre Él fue el sustento del pueblo de Israel, siempre ha sido el sustento de tu vida y de la mía, siempre Dios ha estado en control de toda la situación, porque Él nos ama. Ese es su plan no es destruirnos, su plan no es alejarnos de su corazón, su plan es que nosotros vivamos en su amor y en su protección. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén, gloria a Dios. Más adelante, mis amados, en el versículo 5 y 6, habla este salmista algo muy hermoso y dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y aquí es donde se divide en dos partes este salmo, porque la primera parte era algo que le correspondía a Dios hacer cuando el Señor permitiera la libertad y permitiera que ellos estuvieran de nuevo libres. Pero la segunda parte habla de qué debe hacer el ser humano o cómo el ser humano va a pasar ese proceso si primero tiene que sembrar su vida, su devoción, o primero tiene que pasar el proceso para poder llevar. Y sabe, mi amado hermano, yo le invito a que usted conmigo se imagine una escalera. Una escalera usted se la puede imaginar en este momento. Y en esa escalera algunos de nosotros nos encontramos con la situación que estamos viviendo, con la situación que la iglesia de Cristo está pasando, y es que necesita de Dios, necesita entender el proceso por el cual el Señor nos está haciendo pasar. Y cuando la palabra del Señor dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, el Señor me hacía ver que esta situación que nosotros estamos viviendo también es, tal vez es el tiempo de la siembra con lágrimas. Tal vez es el tiempo donde nuestra vida tiene que humillarse delante del Señor, reconocer que Él es Dios. Y sabe, mi amado hermano, cuando en el comentario bíblico de este precioso salmo explican algo tan lindo que hacían los israelitas, explicaban que antes de que ellos prepararan su semilla y la fueran a implantar
en la tierra, muchos de ellos la bañaban primero. Primero la bañaban y después estaba lista para poner en la tierra, y esto significaba que primero tenía que pasar por un momento de lluvia, de tristeza, tal vez del proceso que tengamos que pasar para que después del fruto esperado y lo que se necesita hacer. Y yo no sé si usted y yo tenemos que pasar, y estamos tal vez pasando por este proceso, iglesia de Dios. Tal vez es necesario que tú y yo pasemos y entendamos que necesitamos muchas veces morir a nuestra carne, nuestros deseos, nuestras prioridades, y entender que Dios necesita de nosotros y de una iglesia que entienda que el proceso no va a ser fácil, pero que se necesita avanzar, que necesitamos entender que hay una semilla que debo sembrar. ¿Sabe, mi amado hermano? Cuando los israelitas suben dando estos cantos graduales tan hermosos, yo imagino que siempre deben llevar algo, una mochila, pongámoslo de esta manera, y dentro de esta mochila ellos cargan su fe y cargan qué van a decir para que su fe sea alimentada mientras suben el proceso. ¿Qué estamos nosotros llevando en nuestras mochilas para subir este proceso, mis amados? ¿Qué carga de fe, qué carga de esperanza, qué carga de madurez espiritual, qué carga de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros tenemos en esas mochilas? Yo te pregunto y te invito a que pienses cómo vamos a llevar este proceso si no es con la palabra de Dios, si no es dando lo mejor de nosotros, si no es volviéndonos a nuestro Dios para poder subir esa montaña que hoy depende de nosotros, poder fortalecerla. ¿Sabe? Dice la palabra, ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Este momento, mi amado hermano, el que tú y yo estamos viviendo, es un momento para que nosotros valoremos el tiempo que hemos estado con Dios, y no es para que desperdiciemos esa semilla de amor, de fe y de salvación que Dios nos ha dado. Tal vez esa semilla hay que mojarla de mayor oración, hay que sacrificarla con nuestro empeño y nuestra devoción que Dios ha permitido por esta situación. Hay que sacrificarla en decir, la tengo que ir a llevar a mi familia, la tengo que ir a llevar a mis conocidos. Entonces es el tiempo en que ellos van a ver el ejemplo de mi vida, van a ver que de verdad lo que yo estoy haciendo va a valer la pena. Y mi amado hermano, cuando la palabra dice, es preciosa esa semilla porque tiene un valor único, lo que Dios ha dado en nosotros, lo que el Señor ha dotado en nosotros, es un valor que nadie nos puede quitar, nadie nos puede arrebatar el amor que Dios ha puesto en nuestra vida y la salvación que ha dado por nosotros. Nada ni nadie nos la puede quitar. Por eso usted y yo tenemos una semilla preciosa, pero aquí dice la palabra, irá andando y llorando, es decir, hay que pagar un precio, y de pronto tú y yo, o muchas veces, no entendemos el precio que debemos pagar. Y sabe, mi amado hermano, no hay un precio más hermoso y no hay un precio más válido que pagar que ser realmente hijos de Dios y deleitarnos en su presencia y deleitarnos en ser verdaderamente hijos. Y eso es lo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Qué tiempo de calidad, qué tiempo de santidad tú le estás dando al Señor? ¿Cómo estás guardando esa semilla de fe y ese regalo que Dios te ha dado para que tú puedas levantarte y subir la cima como debe ser? Muchos no quieren subir la cima, muchos ya flaquearon. No ha pasado tal vez una semana y muchos ya decayeron. Muchos están diciendo, Dios se olvidó de nosotros, ya no somos nada. Mi amado hermano, hay algo que me parece impresionante. El pueblo de Israel duró 400 años sin escuchar la voz de Dios. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántas generaciones pasaron durante ese tiempo? Años en los que no había un profeta, no había alguien que se hubiese levantado, porque el corazón de los hombres había totalmente contrariado sobre Dios, y hubo 400 años de silencio de parte del Señor. Lo tuvieron que pasar ese proceso, muchos tal vez no cuidaron esa semilla, la desperdiciaron, la botaron, y Dios me decía, muchos hoy están valorando la semilla que yo les he dado, su talento para que me sirvan, su talento para que expresen a mí lo que yo les había entregado,
Tal vez tú estás allá diciendo: Señor, ¿cuántas veces me llamaste para cantar? ¿Cuántas veces me llamaste a predicar? ¿Cuántas veces me llamaste para que yo estuviera en tu casa adorándote? ¿Cuántas veces llamaste a mi vida y me entregaste algo tan hermoso que yo no lo estaba valorando? Y en este proceso, mi amado hermano, cuando la palabra dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, es un proceso que tú y yo vamos a pasar, y cada escalón va a ser un proceso, y en cada escalón tal vez nuestra mochila se va a llenar de mayor fe, tal vez se va a llenar de mayor esperanza, tal vez vamos a decir: Señor, tú vas a incrementar ese arroz que hay en mi alacena, tú vas a incrementar esa carne, tú, Señor, me vas a permitir que mis hijos queden saciados en el nombre de Jesús, porque tal vez uno dice: se está agotando la comida, ¿qué vamos a poder hacer? Pero en esa semilla de fe que yo tengo delante del Señor está mi esperanza, y está la fe de que Él no me va a dejar y que Él va a seguir siendo mi Dios. Entonces, mis amados, subimos esta escalera con lágrimas, y yo te invito, mi amado hermano, que tú entiendas que este tiempo no es para que tú estés tranquilo en tu sillón esperando a ver qué pasa. Y le hablo a la iglesia de Cristo, le hablo a esa iglesia que tal vez había dejado de asistir, que había dejado de estar firme con Dios, y no lo hago para juzgarte, porque nunca Dios ha hecho. ¿Quién seríamos nosotros si ni siquiera el Señor lo hace así? Dios nos ama y su voluntad es que nos arrepintamos, pero sí nos habla por medio de su palabra para enseñarnos la verdad. Y te animo a ti que de pronto dijiste: he flaqueado y no he valorado, a que vuelvas a depositar o a tener esa preciosa semilla de la palabra de fe que Dios te ha dado, y te empieces a levantar, y levantes oración por tus hijos, y levantes clamor por tu nación, y nos levantemos por las ciudades del mundo, y nos levantemos por la iglesia de Cristo, que hoy tal vez no entiende que hay que subir esa montaña con dificultad, que hay que escalar tal vez con mayor sufrimiento, que hay que llorar, mi amado hermano, pero la hermosa palabra de Dios dice: mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Dios es un Dios de misericordia, y cada vez que yo puedo pensar cómo los israelitas subían hacia Jerusalén, cantando, entonando, recordando la misericordia de Dios, recordando los cánticos, sabían que allá iban a encontrar gozo, porque iban a encontrar un Dios que cumple promesas. Y eso quiero que tú te llenes tu mochila de fe, llenes tu mochila de canciones nuevas para el Señor, llenes tu mochila de estudiar la palabra, llenes tu mochila de lo que, el depósito que necesitas de fe para poder subir. Y en el nombre del Señor, cuando Él nos permita bajar de la dificultad, bajar de la desolación, bajar del sufrimiento, poder reírnos, como dice la palabra, vendrán con regocijo, sabiendo que Dios cumplió la promesa que había dado a su pueblo. Y eso es lo que yo te invito ahora, iglesia, que tú entiendas que Dios tiene todo el control, que Él es santo y Él es bueno, y tal vez tengamos que pasar el proceso, tal vez tengamos que hoy decirle: Señor, hoy oro y unjo y riego esta semilla con mis lágrimas, porque tal vez no valoré, o tal vez tú me estás hablando en este momento que tengo que luchar para poder levantar mi fe. Y yo te invito a ti, papá, que has visto que tus hijos se han descarriado y de pronto no sabes qué hacer o no has querido actuar, es el tiempo, porque Dios te dio a ti esa semilla, no la dio a nosotros, iglesia. Y aprendíamos el domingo y aprendíamos el jueves pasado que es obligación de nosotros levantarnos. Y te hablo a ti que de pronto te has conectado y que dejaste de asistir a la iglesia, que dejaste de pronto de venir. Dios tiene un plan contigo y Dios está permitiendo esta situación porque Él llama la atención de sus hijos, porque a veces somos tan necios que necesitamos entender que dependemos del Señor. Y si esto nos está ayudando, valoremos, porque de esa subida no podemos bajar igual. Y eso es lo que yo quiero que entiendas, iglesia. De esa dificultad tú no puedes bajar con tu familia igual, tú no puedes bajar siendo la misma persona, tú no puedes bajar con tu tibieza espiritual, no puedes bajar con tu falta de fe, no. Por eso cuando ellos subían y lograban subir la montaña y lograban subir el proceso que Dios les estaba permitiendo, dice la Biblia,
y volverán a venir, no con tristeza, no con desolación, sino trayendo sus gavillas, que era el resultado de la fe, el resultado de la siembra. Bajaban con un fruto de esperanza, con un fruto de fe, con un fruto de paciencia. Y en el nombre del Señor, yo sé que cuando salgamos de este proceso, si su misericordia nos permite, mi amado hermano, usted y yo estaremos confiados de que regresaremos con el fruto que el Señor nos ha permitido vivir. Fortalécete. Hoy le hablo a los jóvenes que de pronto no toman esto en cuenta, que tal vez creemos que dependemos es de la fe de nuestros padres espirituales o dependemos de pronto de muchas personas para nuestra salvación. Y Dios hoy nos vuelve a recordar, es individual la fortaleza y la fe que nosotros queramos subir para regresar con el fruto esperado y el fruto que Dios tiene para nosotros. Iglesia, el Señor tiene todo el control. Te recuerdo una vez más Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares delicados me harán descansar. Y junto a corrientes, mira esto tan lindo. El pueblo sabía que había sequedad, había dificultad, pero también entendía que Dios en su misericordia tenía tiempos de abundancia y tiempos de fluir de agua. Y dice la palabra, en ríos nos alimentará y nos hará descansar. Hoy te digo, iglesia del Señor, fortalécete en Él. Levanta tu fe, levanta la fe de tu familia, levanta la esperanza de tus hijos y vuélvete a levantar. Y en el nombre del Señor digamos, Padre, ayúdanos a pasar este proceso, ayúdanos a limpiar, a regar nuestra semilla, porque Dios nunca se queda con nada, mis amados, nunca se queda con nada. Dios es fiel. Pueden pasar años de cosas que tú hayas hecho para la obra del Señor, cosas que has dado para la obra del Señor, y Dios siempre va a suplir lo que tú necesitas conforme a sus riquezas, porque Él no se queda con nada. Él ve nuestro proceso y más que nadie anhela que nos devolvamos con fe, con alegría y con el fruto de que esa paciencia nos ha permitido subir. Amén. Así que te pido que te fortalezcas en el Señor, que levantes la fe de tu hermano, de tu familiar que tienes al lado, te tomes de la mano y oremos hoy por nuestra iglesia en general, oremos hoy por la iglesia en el mundo, oremos hoy por su hermosa palabra que nos llena de fe, que nos hace ver que Dios tiene el control y nos hace entender que Él es santo y perfecto. Amén. Así que cierra tus ojos y di, Padre, gracias Señor, porque eres verdadero, eres grande, a ti no se te escapa nada, Señor, tú tienes el control y has permitido que estas personas, estos hermanos en Cristo, hoy escuchen tu palabra, Rey, porque tú todo lo tienes en tu hermoso control. Gracias Señor, porque nos hablas por medio de tu palabra, porque podemos hoy entender, Padre, que aunque estemos en momento que tengamos que cuidar, sembrar, regar nuestra semilla para poder subir de la manera adecuada. Tú, Padre, tienes el control de todo, pero exiges o anhelas de nosotros una iglesia valiente, una iglesia, Señor, rescatada por tu mano, una iglesia que en estos momentos pueda aprovechar y pueda entender lo que necesita para levantarse, Señor. Padre, ayúdanos a entender que tú, Señor, estás en control de todo, mi Rey. Hoy oramos, Padre, por la fe de nuestra familia, y yo te invito a que ores ahí por la fe de tu familia y dile, Señor, levanta a mi esposo, levanta a mis hijos, aún están tal vez en el cuarto, tal vez no quieren escuchar tu palabra, tal vez muchos, Señor, de los que asistieron a una iglesia hoy están queriendo tener una respuesta, hoy se quieren reconciliar contigo y no saben cómo. Padre, es tiempo de oportunidad. Este no ha sido el mayor tiempo de salvación, porque la gente anhela escuchar que tú tienes el control, pero también, Señor, necesitamos entender que necesitas de nosotros ser una iglesia valiente, fuerte, Señor, aguerrida delante de tu presencia, y que por favor podamos estar, Señor,
con nuestra fe intacta en el nombre de Jesús. Hoy oro por la iglesia en el mundo, Señor. Oramos por los países afectados, oramos por aquellos que han perdido a sus familiares, Padre. Todo manto de duelo, todo manto de dolor, Padre Celestial, permite, Señor, que un hijo tuyo esté ahí alrededor para hablar tu palabra y puedas tú, Señor, traer paz y puedas tú traer consuelo al alma que hoy lo necesita. Oramos por Ecuador, oramos por Estados Unidos, oramos por todas las naciones del mundo, Señor, y por nuestra nación, Padre. Una vez más, revístenos de fe, llena tu iglesia, Padre, de vida y de esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, iglesia. Somos un pueblo fortalecido por el Señor. Llénate de fe, de palabra, de unción y riega esa semilla en el nombre del Señor, porque como hemos aprendido, volveremos a venir con regocijo y recogeremos el fruto de lo que hemos dado para el Señor. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo sea para todos y bendiciones. Y di conmigo un fuerte amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Bendiciones, iglesia. Les amamos. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel.